La clase pasada nosotros analizamos hasta lo que era el movimiento tanto en tiro vertical como en correcto. Si recuerdan, vimos este problema, que era una pelota que se lanzaba de manera vertical y calculábamos varias cosas. El tiempo que tardaba en llegar a lo más alto, ¿no? ¿Qué más calculábamos? ¿Qué pasaban los 27 metros? ¿En qué tiempo llegarían los 27 metros? Y cuánto tarda en alcanzar el punto más alto que era el tiempo y a qué altura llegaba. Entonces, para la solución del inciso A, tomamos nuestra fórmula que estaba aquí, esta de aquí, ¿sí o no? Y despejamos ¿a quién? Al tiempo, ¿correcto? Y era muy sencillo, o sea, yo tenía mi velocidad inicial que pasé en 25 metros por segundo y mi velocidad final, pues es 0, es cuando se frena aquí. Y ya después solamente sustituía cada uno de los valores en esta fórmula. Para el caso de B, ¿a qué altura llega? Pues ahora tengo que partir de mi otra ecuación, ¿correcto? Esta ecuación de aquí. Entonces ya el 0 es igual a 0 porque estoy partiendo del origen, de 0 a 27 metros, 0. Entonces lo único que hice fue sustituir mi velocidad inicial, mi tiempo que ya lo tengo, que era 2. ¿Qué? 2.52, ¿correcto? 2.57 segundos. Mi tiempo, ¿y qué más? Y la gravedad que ya tenía. Mi aceleración que va a ser siempre. ¿Mande? Es constante y qué más. ¿Cómo me afecta mi emoción? De manera negativa, porque siempre va a hacer el efecto de atracción, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Una pregunta. Mande. ¿Cuándo la gravedad es negativa? Siempre es negativo. Para las dos ecuaciones. ¿Sale? Porque esa aceleración siempre tiende a llevarte hacia la parte de la Tierra, entonces la idea es que siempre hay un efecto de atracción. Entonces tú puedes calcular igual ¿qué pasó aquí, por ejemplo? En esta parte de aquí, en esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué te dice? En Y, o sea, en Y tú vas a irte desplazando, pero la gravedad te va a ir frenando siempre. Por eso tú puedes hacer esta aceleración de aquí, que cuando llega, forzosamente va a llegar a un punto que la velocidad del tiro vertical, va a llegar a un punto que el tiro vertical va a ser 0, la velocidad. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿qué te hizo? Te fue frenando. Como el caso del señor, ¿te acuerdas? O sea, que iba caminando. Es exactamente el mismo comportamiento, solamente que en el caso de la simulación estábamos en el eje de las X, aquí estamos en el eje de la X. O sea que si hubiera volteado la pantalla y le pongo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, la aceleración negativa se frena muy rápido y se regresa. ¿No? O sea, tú lo verías en el mismo sentido con la simulación. Oye, si lo hacemos. Gracias. Miren, voy a poner tantito estas gráficas porque sería que vieran muy interesantes para la clase.
Como comentaba su compañera, mira, a ver, en el caso de aquí, ¿qué pasaba cuando nosotros hacíamos que la aceleración fuera negativa? ¿Qué pasaba con la persona? ¿Iba y luego? ¿Por efecto de quién? No. O sea, acuérdense, a ver si me da tiempo ahí. De ir sin regresar los ¿qué pasó? ¿Sí estás viendo? ¿Sí vieron lo que hizo? Entonces, ¿qué hizo? Pues llegó hasta acá y no chocó con la pared. ¿Qué pasa si son nada más los volteas así 90 grados? Es exactamente lo mismo. Por eso la aceleración que ponemos en la ecuación es negativa. ¿Ya vieron? O sea, si yo hago esto mismo, por eso menos G, es la gravedad, es la que te afecta. Por eso tú viste que cuando yo pongo esto con la aceleración negativa, ¿no? Es como si yo aventara igual un proyectil, normalmente del tiro vertical. Entonces lo aviento, pero ya una aceleración negativa y sale con una velocidad positiva. Sale con una velocidad positiva. Llega un punto, ¿sí?, donde se hace cero y se regresa otra vez en el. Porque eso es lo que pasa con la velocidad inicial y final del tiro vertical. O sea, ese es el mismo ejemplo. Imagínate esto volteando solamente 90 grados. O sea, ahorita en lugar de que lo pongas así, lo pones así. Entonces, cuando fue hacia arriba, que era hacia el positivo, es como si yo lo aventara desde cero con una velocidad inicial. Pero la aceleración negativa es el efecto de la gravedad. Por eso ves que sube, se detuvo y se regresó. ¿Sale? Obviamente aquí nosotros lo dejamos después del origen, pero hubiéramos tenido del origen y hubiéramos visto qué pasa en es esta curva, ¿no? O sea, de aquí hasta acá. ¿Sí, no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro? ¿No? ¿Quién no? ¿Quién digo no? Está sin problema, sin pena. Eso viene aquí. No viene la que se les haga más. ¿Dudas hasta aquí? O sea, ¿qué no quedó claro? O sea, ¿qué no queda muy claro? ¿Cómo funciona el tiro vertical? O sea, recuerden, yo voy a volver a hacer la simulación. ¿Vale? Vean, de hecho voy a cambiar los datos. Voy a volver a hacer la simulación e imagínense que ahí en el cero es como si hiciéramos esto de aventar algo. O sea, el muñequito va a hacer esa partícula que yo aviento. Y entonces lo que quiero ver es qué pasa cuando mi aceleración es negativa, que es la gravedad de mis ecuaciones. Está viendo el tiro vertical, es una aceleración negativa, ¿no? Claro, es 9.8, pero aquí para efectos de visualización lo voy a poner como menos 0.5.
Entonces vamos a reiniciar todo. ¿Vale? Suponiendo que yo parto con una velocidad, fíjense, hasta rápida, va a 3 metros por segundo, o sea, va rápido aquí, ¿saben? Y voy a poner una aceleración negativa, menos 0.5. Es chiquita, ¿no? ¿Correcto? Estoy en 0. Entonces estoy a punto de lanzar el proyectil. Por eso les digo, esto, pásenlo en la parte vertical. ¿Sale? Imagínense. Quieren los 90 grados. ¿Qué pasa si yo inicio la simulación? Mira, ahí va subiendo, alcanza un máximo, ¿sí? Y entonces ya va de regreso, ya va cayendo otra vez. ¿Vale? Y entonces ahí está tu movimiento. Por eso queda la trayectoria como una curva, como un movimiento parabólico. ¿Vale? Pero es lo mismo, o sea, yo lo aventé y llegó hasta un punto que porque esto ¿quién me fue afectando? La aceleración, que en nuestro caso de tiro vertical y caída libre va a ser la gravedad. O sea, la gravedad siempre va a ser negativa y por lo tanto tienes ese impacto en la parte de ¿qué pasa con la velocidad? Se va frenando. Y en este caso frenando y negativa se hizo, ¿correcto? O sea, fue disminuyendo y se convirtió en negativa. Aquí cuando se convirtió en negativa, aquí cuánto tiene la velocidad. Y ves que es el pico máximo de la curva. O sea, aquí estoy en 0 velocidad, que es cuando estaba por esta parte de acá. 0. Y entonces empiezo a caer. Pero como la aceleración es constante, pero es negativa, pues forzosamente tengo que regresar al origen, al piso, ¿no? Que me viene a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Eso mismo aplica con estas ecuaciones. O sea, eso mismo aplica con esto. Tú ves a la persona caminando, pero como la aceleración es negativa, llega un punto que se detiene y luego, como sigue afectándote la aceleración, te obliga a regresar. ¿Sale? Ya, ¿tú dudas hasta aquí? ¿Sí queda más claro la comparación de por qué la aceleración es negativa con la gravedad en tiro vertical y caída libre? ¿Sí? Siempre va a tener ese efecto de atracción hacia la Tierra. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que esta parte de aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Hasta ahí nos quedamos. El último nos decía que teníamos que calcular el tiempo en el cual alcanzaba una altura de 20 metros. Bueno, ¿y qué tuvimos que hacer? Nuestra única incógnita era el tiempo y nos generaba una ecuación cuadrática, ¿se acuerdan? Que encontramos dos valores de tiempo, 1.52 segundos y 3.62 segundos. ¿Se acuerdan? Y quedamos que eso era porque pues el 1.52 correspondía a la subida y el 3.62 correspondía al mismo punto de 27 metros, pero ya de regreso. Que obviamente le sumamos estas dos partes de tiempo, ¿se acuerdan? O sea, hicimos 2.57 menos 1.52 por 2 más esto y nos iba a dar nuevamente este valor. ¿Por qué? Porque era el mismo tiempo de subida, llegaba al tope y bajaba. Entonces aquí volvía a tener los mismos 27 metros. Por eso esta ecuación nos daba dos raíces reales diferentes. ¿Vale? El tiempo de 27 metros cuando sube y el tiempo de 27 metros cuando baja, porque su valor máximo ¿de dónde era? De 32 metros. Quiere decir que la pelota o la partícula siguió todavía una cantidad de tiempo más de distancia y por lo tanto más tiempo que tuvo que tardar en subir al tope y regresar. Entonces esos dos tiempos, el que llega al tope es un tiempo y el que llega a de subida a bajada a 27 metros es otro tiempo. Entonces esos dos tiempos se los teníamos que sumar a 1.52 para que nos diera el 3.62, ¿correcto? Que era ¿cuánto? Era como 1.2, algo así, ¿no? 1.1 segundos, algo así, ¿no? No, 2.1 segundos. Para que te diera el 3.72, ¿correcto? Si no dudas hasta aquí. ¿Preguntas? No. Bueno, hasta aquí, digamos, que esto sería la parte que vemos veríamos del examen, creo que usted llegaría. Y después tenemos ya lo que se conoce como tiro parabólico. ¿Sale? El tiro parabólico yo les comentaba que realmente ya es una extensión de los dos, ¿no? O
sea, de la parte del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y tiro vertical y caída libre en el eje Y. Solamente que como ya estoy en las dos dimensiones, en X y Y, yo ya estoy hablando de un movimiento en dos dimensiones, primero. Y segundo, ¿qué pasa cuando yo tengo un movimiento en dos dimensiones? ¿Qué tengo como tal? Componentes, ¿no? Componentes. Ya tengo una especie de... ya tengo vectores. ¿Correcto? Entonces, las ecuaciones del movimiento de un proyectil en cualquier tiempo son que, a ver, dice Bx o la velocidad en X es igual a ¿qué? Una velocidad inicial en X, ¿no? Es una velocidad inicial por coseno de un Q0, ¿correcto? ¿Y eso qué es? Constante. Bueno, puede ser Q0, o sea, este es un ángulo, ¿sí o no? ¿Y qué nos dice que eso es? Constante. Cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Qué quiere decir eso? Que en tiro parabólico en el eje de las X no hay aceleración. ¿Sí? ¿Quién me da la aceleración? ¿Pero por quién? Por la gravedad. ¿Sale? Por eso, para la velocidad en Y, yo tengo velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo. ¿Sí o no? Y esta ecuación, ¿dónde la tenemos? Pues ¿hasta dónde viene? Aquí, ¿no? O sea, B de Y es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Pero ahí sí tengo una afectación por parte de la aceleración. ¿Sí o no? ¿Y eso cómo lo veo? B0, seno de Q0 menos GT. ¿De dónde sale el coseno y de dónde sale el seno? ¿Cómo los tendría yo dibujados? Yo tengo en X, ¿sí o no? En Y. Y luego aquí tengo que... tengo un vector. Parece que estoy como disparado. Bueno, sí soy de... Entonces, ¿están de acuerdo que yo tenía primero analizado dos tipos de movimientos? Uno en X, que era movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, ¿correcto? Y uno en Y. Pero para tiro parabólico, yo voy a combinar esos dos movimientos. Pero ¿qué detecto en la parte de X? Que X, ¿cómo se comporta? Como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo uniforme? Porque la velocidad, ¿cómo es? Y por lo tanto, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa aquí? Aquí ¿quién me afecta? ¿Vale? Por lo tanto, ahí yo sí voy a tener un componente de aceleración y tendré un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque aquí ¿quién sí es constante? Por lo tanto va a variar velocidad, distancia y tiempo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? O sea, por distancia me refiero a la componente Y de distancia, ¿no? O sea, si sale con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, 30 metros por segundo, etc., ya automáticamente impacta en dónde? En una distancia que yo voy a tener, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, ya de aquí, ¿cómo encuentro mis componentes de coseno y de seno? A ver. Vamos a poner el ángulo de referencia. Todos los ángulos de referencia parten de aquí. Alfa. ¿Vale? Entonces, este es el seno, ¿correcto? ¿El seno a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sale? ¿Y coseno a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Amén. Vamos a regresar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Sí o no? ¿Y el cateto adyacente? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, mi componente en Y, ¿cómo se ve ahora? O sea, Y a qué es igual a H coseno de alfa. ¿Y X a qué es igual? H coseno de alfa, ¿sí o no?
¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro esto? A ver, b de x es igual a b0 o seno de q. ¿Sí queda claro que es por esta componente de aquí? ¿Vale? ¿Y ese b0 quién sería? La magnitud, ¿no? La magnitud de mi vector o la velocidad. ¿Vale? ¿Sí o no? Por eso me sale b0 o seno de q. Ah, bueno, h o de alfa. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en y? Es velocidad inicial en y, que es menos gt. Velocidad inicial por el seno de u. O sea, b inicial por el seno de alfa. Es lo mismo. ¿Vale? Menos quién, ahí sí quién me impacta. La gravedad que está influyendo en la parte del hilo vertical. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ahora, ¿y entonces qué me queda aquí? Para la parte de las posiciones en X y Y. La posición en X es igual a la velocidad inicial por tiempo. ¿Y esto es igual a quién? A velocidad inicial por coseno de Q, coseno de alfa por tiempo. ¿Sí queda claro de dónde sale esto? Sí. ¿De dónde? De acá, ¿no? De este de acá, ¿sí o no? Pero para Y, no, para X, ¿cómo es? ¿De dónde saldría para X? Con movimiento rectilíneo uniforme. Es esta de acá, ¿no? No está acelerada. Tenemos estas dos, ¿no? Aquí está. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? O sea, esta es la del movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión. Entonces, ¿yo qué estoy buscando acá? Mi posición. ¿Qué quedamos? X inicial más qué o menos qué. Más velocidad por tiempo. A ver, voy a ir apuntando aquí. O sea, X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál era la otra de ahí? Creo que se llama bien que manejamos, ¿no? La de velocidad. Ahora esas dos, ¿no? Se puede decir una velocidad final y una velocidad inicial, pero esa es la primera. Las otras dos, ¿cuáles son? Esta es la primera. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la otra es la de la posición. ¿Sí o no? Pones esto. Y la otra es Y o X es igual a Y más velocidad inicial en Y por tiempo menos, pero más aceleración sobre 2t cuadrada, ¿no? O sea, estas tres son las que vamos a utilizar. ¿Esta es qué? MRU. ¿Y estas dos qué son? MRU. Ah, MRU. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, si yo voy a analizar este tiro parabólico, yo partiendo de que esta ya era un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula que yo tengo para identificar esa X es esta. Pero considerando una X inicial igual a 0, pues nada más vendría dado por quién? Por la velocidad, por el coseno del ángulo, por el tiempo, ¿no? B por T. ¿Sí o no? Que aquí están. O sea, estos dos son B por T. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Pero vamos a hacer la otra y yo te lo explico. ¿Qué pasa para el caso de Y? Partiendo de que mi posición inicial en Y es 0, ¿cuánto me queda? Velocidad inicial en Y más aceleración sobre 2t cuadrada. Claro que es menos por la gravedad. Si están viendo cómo la velocidad en Y y la posición en Y se ven afectadas por la aceleración que tengo ahí, que es la gravedad. ¿Sí queda claro eso? ¿Dudas hasta aquí? Entonces me queda que B0, seno de Q0t menos un medio gt. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, ¿por qué no la complican más? O sea, ya estamos ahora viendo senos y cosenos. Si de por sí hay una bronca con manejar cuadráticas y todo eso. Pero vean que realmente lo que estamos haciendo es una generalización mayor respecto a cada uno de los ángulos, ¿correcto? ¿Sí queda claro por qué? ¿Qué pasa? A ver, ahora sí vamos a la parte del análisis. ¿Qué pasa si este vector yo lo pongo así?
¿Qué pasa con esas ecuaciones? ¿Y cómo cambian? Alfa, ¿cuánto vale ahora? Si pongo este vector, lo pongo aquí. Entonces, si alfa es igual a 0, ¿cómo te queda b de x? Coseno de 0 por b 0, ¿sí o no? B y, ay, qué feo. B de y, 0 de 0, ¿sí o no? Así me quedaría, ¿sí o no? 0 de 0, y me quedaría esta parte de aquí, ¿sí o no? Solamente se ve afectado por quién? La gravedad y el tiempo, ¿sí o no? Y en la velocidad y en la posición en x, ¿a qué te queda igual? ¿Sí o no? Y la posición en y, con 0. Con no, aquí está. Sí, menos un medio. 7 cuadrados. ¿Sí o no? ¿Qué particularidad ven ahí? O sea, cuando el alfa es 0, esta y esta, o sea, esta y esta en x se convierten en esto de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, obviamente aquí es ¿qué era? Velocidad inicial, velocidad. Sí, velocidad inicial, velocidad final. ¿Sí o no? ¿Qué pasa ahora si yo me voy a... ¿Y esto qué pasa? Mi movimiento vertical solamente sería impactado ¿por quién? Por la gravedad y el tiempo. ¿Vale? Entonces la velocidad de aquí ya no va a estar en función del tiempo que yo le ponga, ¿sí o no? O sea, si yo le pongo ahí 3 segundos, pues va a ser 9.8 por 3, pero como va por segundos, entre segundos cuadrados ya te va a dar la velocidad en y, ¿no? Y la posición va a estar en función de quién? Del tiempo al cuadrado, ¿no? Porque tienes tú aquí 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por 3 segundos al cuadrado te va a decir hasta dónde. O sea, es un tiro vertical así muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿eso por qué pasó? O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiero que vean es cómo es que esto es una parte más generalizada, más ampliada, y si yo lo llevo a los extremos, que el primer extremo es que alfa sea 0, encuentro mis ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme para x solamente. Las otras sí están ahí, pero no las voy a utilizar como tal porque mi ángulo igual es 0, entonces estas son irrelevantes para mí. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ahora el alfa es 90 grados? ¿Qué pasa si alfa es 90 grados? Ahora, ¿dónde me encuentro? ¿Qué pasa con la velocidad en x? ¿A qué es igual? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la velocidad en y? Es 0 menos gt, ¿sí o no? Seno de 90 grados, pues no tiene caso ponerlo. Entonces, ¿qué pasa con mi posición en x? Coseno de 90. ¿Y qué pasa con mi posición en y? No. B de t menos un medio de que por t cuadrada. ¿Pero vieron cómo llamamos estas mismas ecuaciones? O sea, de tiro vertical y caída libre están aquí, ¿no? Y la parte de movimiento rectilíneo para la parte. Como en x no hay componente, ¿qué pasa? O sea, se hace en 0, ¿no? O sea, no hay componente de mi vector, entonces no tengo nada que analizar en x. Y tengo mis ecuaciones de caída libre y tiro vertical. Entonces, si ven cómo se particulariza una de otra. O sea, lo único que me está haciendo es combinar las dos. Ya la parte de x y la parte de y analizadas al mismo tiempo. Pero si no voy a los extremos, voy a regresar a esto en particular y esto en particular. ¿Sí o no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
¿Vale? Bueno, y así pues es como vemos nosotros las diferentes componentes cómo se van comportando en un tiro parabólico, ¿correcto? Recuerden que el día de hoy están estas diapositivas en la plataforma. Ah, no me acordé para que se manden por correo las diapositivas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Papita, ¿no? Hasta que llega el examen. La verdad que sí, así se manifiesta. Ahí se bloquean. O sea, todos lo hacen bien, todo lo entienden bien, pero a la hora de que ven un papel que dice el nombre, ahí es donde todos entran en shock. Para empezar, desde esa primera pregunta. Ahí ya solo les inquirimos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, es que tienen un grupo. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con la parte del desplazamiento? Ya nada más es ampliar, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver a nivel vectorial, solamente es ampliar, ¿no? O sea, ya en X, en Y y en Z. ¿Sí o no? Y son vectores y es una diferencia de vectores, ¿sí o no? Que me van afectando. La posición, ¿por quién se ve afectada? Por la velocidad y por la aceleración, ¿sí o no? Entonces podemos ver cómo aquí la velocidad y la aceleración lo ubican en esta posición. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Todavía de estas ecuaciones que nosotros ya tenemos, si nos ponemos a jugar con la parte trigonométrica de cada una de ellas, podemos encontrar diferentes características. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Si X es igual a ¿qué? La velocidad inicial por coseno del ángulo por T, y Y es igual a la velocidad inicial, ¿qué puedo encontrar aquí como tal? Lo sustituyo, ¿no? Si yo despejo T y hago el ajuste como tal trigonométrico, me va a dar este resultado de acá, ¿no? T estaría dado por esto, ¿sí o no? De X entre B0 coseno de θ, ¿no? En el caso de Y, ¿cómo me quedaría caracterizado? B0 seno de θ por X entre B0 coseno. ¿Esto quién era de aquí? Esto de aquí, ¿quién es? Este T, el tiempo, ¿no? Por este mismo tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy relacionando las dos posiciones, X contra Y. Porque ya no depende esto del tiempo, de T. ¿Depende de quién? Entonces ya aquí hago que dependa de la posición en X y de la posición en Y. Ya no del tiempo, al hacer esta combinación. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Esto de dónde salió? De la primera, ¿no? O sea, si yo despejo T, me queda ¿qué? X sobre B0 coseno de Q. Bueno, coseno de θ. O sea, este nada más. Y ya entonces este T lo sustituyo en Y y me queda esta nueva ecuación que me deja la independencia de tiempo y me lo pone respecto a quién? A las dos posiciones, respecto a X y respecto a Y. En tiro parabólico posiblemente necesitemos analizar esa parte, ¿no? Si una partícula está en esta posición, ¿cómo estará la otra comportándose? ¿Sale? Independientemente del tiempo. ¿Sale? Y por último, ¿qué tengo yo? ¿Esta cuál es? Que Y como la podría tener yo representada. Y es igual a ¿qué? A la tangente de θ por X. ¿Sí queda claro por qué? Pues, a ver, ¿cuánto es la tangente de θ? Esto. O sea, la tangente de alfa que es igual. Cateto que entre. Y entonces esos quiénes son? Y entre X, ¿no? ¿Sí o no? O sea, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, Y es igual a tangente de alfa por X, ¿sí o no? Por eso sale aquí, tangente de alfa por X, ¿sí o no? Pero ¿qué es? ¿Esta ecuación cuál es? La posición de Y respecto a X, pero es la parte de la parábola que me queda. ¿Cuál parábola? Ya la parte parabólica como tal del movimiento. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué hora es? Nos sobra. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido para ver qué onda con esas cosas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Dice, un golfista golpeó una pelota en un acantilado a la orilla del mar.
con una velocidad de que no tenía nada que hacer, estaba su yate por ahí, y dijo, bueno, si me voy a poner a tirar mis pelotas de golf que me sobraron, y que me costó $1 millón de paquete de 100 años. Entonces, así son los consejos. Es un problema muy cotidiano. O sea, aquí no han tenido problemas de lanzar su pelota de golf en la calle. Todos. Yo creo que todos en algún momento. Pero bueno, en este caso, que es uno de los pobres gemelos que nos tocó analizar. Es un golfista que rompió una pelota en un acantilado a la orilla del mar con una velocidad de 48 metros por segundo y un ángulo de 36 grados. El acantilado tiene una altura de 52 metros. Encontrar la distancia total que avanza la pelota y el tiempo total de vuelo. Entonces ustedes están aquí en el acantilado. Tengan en cuenta que a 52 metros abajo está su yate, donde quieren aventar ahí. ¿Qué les gusta que esté ahí? Ah, sí, eso es donde ponen la hielera, o sea, es una hielera con champán. Y ahí tienes que pegar tu pelota. Que sea de ella uno en uno. Aquí. Entonces este es tu yate. ¿Correcto? ¿Qué tengo que encontrar ahí? Que nos preocupa mucho. La distancia total, o sea, ¿qué distancia está en manito yate? Y el tiempo que tarda en volar la pobre pelota. ¿Qué tal si le afecta ahí? ¿Qué tal si le tiene pánico a volar y se le convulsiona en el camino? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Podemos calcular la coordenada X en que la pelota choca con el mar usando la ecuación de la trayectoria para y igual a menos 52 metros, el ángulo de 36 y la velocidad inicial de 48 metros por segundo, ¿sí o no? ¿Correcto? Y esto fue lo que hicimos ahorita. ¿Qué tenemos que despejar? X que me va a dar una ecuación de tiempo cuadrática, ¿sí o no? Al ser un movimiento parabólico, tengan en cuenta que vamos a poder encontrar dos tipos de condiciones. En posición, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hace ratito que puso a la persona, ¿qué pasó con la persona? Y en posición, ¿sí o no? Y luego, ¿qué pasó? Se siguió, ¿no? O sea, si yo dejaba que pasara de cero la persona, se iba a seguir, ¿sí o no? Es el mismo movimiento que tenemos aquí. Entonces, ¿qué me dice? Ah, pues bien sencillo. En esta que está relacionada la posición, las dos posiciones X con Y y el ángulo, que son los dos datos que tú tienes. ¿Y qué más tienes relacionado? Una velocidad inicial. O sea, tú tienes un Y, menos 52 metros, ¿no? Tienes un ángulo, 36 grados, ¿correcto? Y tienes una velocidad inicial, ¿qué no? 48 metros por segundo. De las que vimos, aquí fue donde encontramos la relación. ¿Sí o no? ¿Qué me pide a mí encontrar aquí? La distancia X, ¿sí o no? O sea, de aquí de 0 hasta acá, ¿no? Entonces, con esa ecuación, como tú tienes, tengan en cuenta, como tú tienes aquí que vas a menos 52 metros, por lo tanto, tu distancia, ¿cómo va a ser? Va a continuar tu parábola recorriendo. Por lo mismo, como es un movimiento parabólico, ¿cuántos puntos cruzan aquí en mi parábola? El origen y cuando vuelve a tocar el 0, ¿en dónde? Bueno, sí, en X, pero en Y, ¿cuánto vale? 0. Además, aquí X es diferente de 0, ¿no? O sea, aquí X es diferente de 0, pero Y vuelve a ser 0, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir del otro lado si yo extiendo mi parábola? Que yo tendría que tener que un punto aquí, un punto acá, ¿vale? Por eso, cuando yo sustituyo, me va a quedar una ecuación cuadrática en X, porque es la trayectoria. Recuerden, como es una trayectoria en X y es un movimiento parabólico, si yo salgo del origen y con el ángulo correspondiente y la velocidad inicial llego a un punto destino, ¿sale? ¿Qué va a pasar entonces si yo traslado esa misma parábola más abajo? O sea, voy a volver a tocar dos puntos, ¿en dónde? En X, ¿sí o no? Y así, o sea, es una parábola extendida. Entonces yo puedo tocar esos dos puntos en X en otro lado. Por eso aquí me sale esto, miren.
X1 menos 57 metros y X2 es el lado negativo de la cantidad donde yo estoy. Por eso me sale bien raro. Ay, ¿por qué menos 57? O sea, es como si yo extendiera esta para acá. Y entonces si yo aquí tengo X, por eso va a ser menos X, ¿no? Por eso te da ese valor de aquí, menos 57 metros. ¿Sabe? ¿Y el positivo cuánto es? 280 metros. O sea, dice que estamos 250, casi por acá, 280 metros. ¿Vale? ¿Dudas contigo de este particular? Entonces, tengan cuidado porque cualquier movimiento parabólico ya implica dos raíces. ¿Sale? Y esas dos raíces son las que nos van a decir si para dónde ir, si para el lado positivo o negativo, de acuerdo al sentido del problema. O sea, ¿ustedes qué podrían ahí? ¿Menos 57? Ah. Entonces, como que se impide un poco el resultado del otro. Un poco. Tengan cuidado con la parte parabólica. La raíz aceptable es la segunda, ¿no? Y entonces, ¿qué me falta? Ya tengo ¿quién? X, mi velocidad inicial y mi coseno. ¿Y me dicen qué es? 7.23 segundos, ¿vale? ¿Qué es lo que tarda en llegar de aquí hasta acá? ¿Qué vieron ahí? Primero, la parábola me sirve para posiciones, ¿sí o no? ¿Posiciones de quién? Que yo quiero de referencia. Puede ser posición aquí, posición aquí, posición aquí, posición aquí. O sea, no importa, ¿no? O sea, me va a dar esa indicación. La gravedad me va a generar este tipo de curvas. Y este mismo tipo, ¿dónde lo vimos ahorita? Con la persona. Si yo tenía una aceleración constante, ¿cómo iba a ser la curva que me estaba generando? Con la aceleración constante. ¿Cómo era la posición? Cuadrática, ¿no? O sea, era una parábola, ¿sí o no? O sea, yo movía a la persona con 3 metros por segundo, con una aceleración negativa de menos 0.5 metros por segundo al cuadrado. Llega a un punto que no son los 10 metros, eran como 8 algo. Y entonces, ¿qué empieza a ser el efecto de la aceleración? Nos regresa. ¿Y cómo es la posición? Igual, el comportamiento de la posición, ¿no? O sea, cada vez va avanzando más rápido, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Bueno, jóvenes, hemos terminado la unidad número 3. ¿Qué pasó?